Buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar acerca de la generación del 27, la poesía de posguerra y en particular el autor Federico García Lorca. Para empezar a hablar de generación del 27 tenemos que definir su concepto. La generación es un conjunto de autores a los cuales se los reúne por ciertas características. En este ejemplo se los reúne por fecha de nacimiento, la situación social en la que les vive, con que ellos estaban muy comprometidos, actividades culturales como la publicación de sus obras en varias revistas de la época y una gran amistad. El contexto social de esta posguerra, esta generación estuvo muy comprometida con la Segunda República en España, a la cual llevó a la guerra civil dentro de este país, lo que hizo que a estos autores se les exigiera el exilio y aquellos que no estuvieron de acuerdo con este exilio, como Federico García Lorca, fue fusilado. ¿Cómo inició esta generación del 27? Su inicio estaba muy marcado por el Ateneo de Sevilla en homenaje del tercer centenario del fallecimiento del autor Luis de Góngora, ¿sí? 1627-1927. Ellos se reunieron en este Ateneo y aquí comenzaron sus labores literarias. Ellos estaban muy inspirados por este autor perteneciente al barroco. Las características de este grupo son principalmente el interés por las estrofas tradicionales, como por ejemplo el soneto y el romance, inspirados en la poesía pura de Góngora, y después tuvieron un influjo, una influencia muy importante de los versos, que los llevó a los versos libres o el versículo, que estaba influenciado por las vanguardias del surrealismo. La segunda característica importante es reivindicar la poesía tradicional de Góngora, ¿sí? Que recién les comenté. Esta era una poesía lírica pura, que tenía muchas metáforas e imágenes y mantenía su estructura muy formal. Los temas principales de este grupo de autores tenemos la preocupación del hombre, el tema principal, el amor, el destino, el universo, la muerte principalmente, y teñido por algunos temas religiosos. El segundo, el amor, pero este amor era sin sentimentalismo, ¿sí? Vamos a ver que dentro de estas obras va a aparecer el amor con escenas muy cotidianas, sin a la exageración del sentimiento. La ciudad, sí, recordemos que justamente empieza la posguerra, este movimiento que fue influenciado por la vanguardia, y aparece la ciudad con características de la vida moderna, ¿sí? Se ha mostrado cómo era la vida de la ciudad, los nuevos conflictos que aparecían dentro de este escenario. Y el compromiso de la poesía con la vida social. Recordemos el contexto social de esta generación, que hace a que su poesía debía estar comprometida con ese contexto y sería una crítica al gobierno del momento. Dentro de la generación del 27 encontramos varios autores representativos. Uno de ellos es el autor Federico García Lorca, que nació en 1898 y muere fusilado en 1936 en España. Fue un poeta y dramaturgo muy importante de gran influencia en la literatura española del siglo XX. Fue fusilado por el régimen militar en el marco de la guerra civil ocurrida en España en 1936 hasta 1939 por no aceptar el exilio. Dentro de su estilo característico vamos a encontrar metáforas e imágenes muy misteriosas. Él tiene una particularidad muy misteriosa, el destino trágico al cual el hombre continuamente está luchando, es decir, la muerte. En sus obras vamos a encontrar la pasión, la búsqueda de la perfección, lo humano y lo estéticamente puro, siguiendo la poesía de Góngora. Es muy importante destacar la misión mítica. Vamos a ver que dentro de este estilo particular de Lorca vamos a encontrar la antropomórfica, es decir, vamos a encontrar a la muerte representada en forma de hombre. Dentro de su simbolismo muy importante vamos a encontrar a la luna, el agua, la sangre, metales y el caballo. Por ejemplo, la luna, depende de su significado, va a representar la muerte, la fecundidad, el erotismo y la belleza. En cambio, por ejemplo, el agua, en ciertos movimientos
en ciertos momentos cuando haya movimiento va a representar vitalidad. En cambio, si encontramos aguas estancadas o estanques, va a representar muerte. Sangre también va a representar a la vida. En cambio, si encontramos dentro de su poesía el derramamiento, va a significar muerte. Los metales generalmente van a aparecer en material de las armas blancas, va a significar también a la muerte. Y finalmente, otro simbolismo importante es el caballo, que va a representar a la vida, y en otras metáforas al erotismo. Una de las primeras obras de Federico García Lorca es el poema de Cantejondo, que fue escrito en 1921 y publicado en 1931. Esta obra se centra en el dolor ante la vida del pueblo. Van a ver temas como el amor, la muerte, la pena y el dolor. Dentro de este poema vamos a ver 4 partes bien definidas, agrupadas. El poemas de la seguirilla, que significa seguirilla, muchacha morena. Poema de la Soleá, que Soleá significa mujer vestida con manto negro. Poema de la Saeta, que es un canto religioso dedicado a la Virgen en Semana Santa. Y el gráfico de la Peternera, que significa bailadora gitana, ¿sí? Dentro de esta obra, Gustavo Correa, 1970, define varios conceptos y recursos literarios. Lo primero es que dentro de esta obra, que es cantada, tiene grandes efectos musicales, variaciones, aliteraciones y repeticiones que lo hacen muy característico. En segundo lugar, él destaca la tensión que tiene el hombre hacia la muerte. Constantemente está luchando para no llegar a su final. ¿Sí? Esta tensión de la muerte va a estar representada por varias metáforas antropomórficas, es decir, en figura de hombre. Por ejemplo, en poemas de la seguirilla vamos a ver a la muchacha negra que va camino hacia la luna, que ha perdido la cabeza por una locura de amor, y esa luna va a representar la muerte. En la voz de la muchacha se va a escuchar un eco que va a llamar a los escuchantes a la muerte. En segundo lugar, él destaca que dentro de esta obra, cuando aparezcan los colores negro y gris, que significa penumbra y sombra, también va a representar a la muerte. Vamos a ver, por ejemplo, ahí a los caballos negros, hombres vestidos de negros con mantos negros. Dentro de lo que es la obra del Cantejondo, según Correa, van a aparecer varios elementos con una simbolización muy característica. Por ejemplo, el camino va a representar ritmo o tiempo dentro de la vida humana del hombre, ¿sí? Dentro de ese camino van a aparecer la encrucijada y el laberinto. La encrucijada va a aparecer en representación de la cruz, o la cruz va a la vez representar a la crucificada, que nos va a llevar directamente hacia el cementerio. Esta cruz está presente en las sepulturas del hombre, por lo tanto va a representar a la muerte. El laberinto, en cambio, lo que va a hacer es no permitir llegar a ese final. Los ríos, cuando aparezcan, por ejemplo, ríos abiertos que corren, van a significar vida. Esos ríos, esos arroyos, van a correr hacia el mar. Los ríos, cuando sean pequeños o encontremos agua quieta o estancada, en cambio van a significar muerte. Dice en la obra que estos ríos terminan en los trigales. Dentro también del simbolismo vamos a encontrar el farol, al candil y al velón, que cada uno es una versión de ser testigos de la muerte, ¿sí? Vamos a ver como por ejemplo un velón, las velas, que van a acompañar al hombre en su sepultura en representación de la muerte. Después, un poquitito más acerca de recursos poéticos que se utiliza dentro de esta obra. Vamos a ver en el poemas de la seguirilla, el poema específicamente de la guitarra, podemos ver muchísimos ejemplos de recursos. Los principales, por ejemplo, vamos a ver una comparación: llora monótona como llora el agua. Vemos como monótono como el agua. La personificación, empieza el llanto de la guitarra. Vemos cómo le dan la característica de una persona a la guitarra, que va a comenzar con su llanto. La hipérbole significa una exageración, es imposible callarla.
A continuación le voy a hablar sobre El romancero gitano. El romancero gitano es una obra poética de Federico Lorca publicada en el año 1927, el cual está compuesta por 18 romances. Estos 18 romances tienen una serie de temas que sobresale la luna, la muerte, el cielo, entre otros. Y si todos estos hablan sobre la cultura gitana. Existen tres personajes que sobresalen en todos estos romances, que son la mujer gitana, el gitano, que sobrepasan, o sea, que transcurren todos estos romanceros, estos 18 romances gitanos, y la pena, que es una personificación. El romancero gitano es una composición lírica de origen español que se inicia a finales del siglo XIV. También los versos generalmente es una serie indefinida, generalmente de octasílabos, con rima asonante en los versos pares y los impares sueltos. Muchas veces también el gitano, en estos romanceros, surge como una personificación de melancolía y nostalgia. El término también permite nombrar un conjunto que recita este tipo de poesía. Cabe destacar que el romance es una obra que repite una misma asonancia en los versos. A continuación le voy a hablar sobre el poema New York. Es un título de poemario escrito por Federico García Lorca entre los años 1929 y 1930, que está constituido por 5 poemas principales, que son El nacimiento de Cristo, Panorama ciego de Nueva York, Navidad del río Hudson, Paisaje de la multitud que orina, Paisaje de la multitud que vomita. Bueno, para buscar sobre el poema New York hicimos una ardua investigación online sobre las páginas porque teníamos muy poca información, los cuales si buscan en muchas páginas van a encontrar varios poemas, pero son muy pocas las páginas confiables. Bueno, también puedo decir que el poema de New York fue para Lorca un grito de horror. La denuncia contra la injusticia y la discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la alineación del ser humano. Al tiempo reclamaba una nueva dimensión humana donde predominase la libertad y la justicia, el amor y la belleza. Bueno, una de las principales influencias sobre el autor Lorca denotan sobre el movimiento surrealista, que es una corriente que predomina renovar radicalmente la literatura en esa época. También podemos decir que el poema de New York de Lorca se convierte en una protesta social de la época moderna. También podemos diferenciar que totalmente es otro tipo de poesía. Salimos del lado del gitano místico y varonil, del romancero gitano, que era un símbolo natural de vitalidad, a hablar sobre el negro de Harlem, que se convierte en una nota trágica, una expresión de sentimiento, de miseria y de opresión por una civilización capitalista. Que en esta poesía Lorca desconoce el amor, la caridad y la naturaleza, refiriéndose al símbolo del gitano y del negro, y especialmente señalando su diferencia.